Gracias a Dios por todos los servidores, gracias a Dios por todos mis hermanos. Y bueno, pueden pasar los niños a sus clases. Y mientras tanto nosotros vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, ahí en el capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Capítulo 4. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Están listos? Bien. Pues bueno, avanzando en la palabra de Dios, hoy terminamos con Segunda de Timoteo. Hemos comprobado que la palabra de Dios es suficiente para transformarnos, para llevarnos a la madurez. Y bueno, hemos visto a Pablo dándole toda clase de consejos a Timoteo en esta carta pastoral, animándole a terminar. Como sabemos, Pablo está encarcelado, está ya sentenciado a muerte. Nerón lo imprisionó y lo va a ejecutar de una manera horrible. Bueno, a él no le tocó una manera horrible, pero a otros sí lo hacían de una manera horrible. Esta carta fue escrita entre los años 66 y 67 y bueno, iba a ser decapitado, lo cual suena horrible, pero realmente era poco a lo que les tocaba a los que no eran ciudadanos romanos. Pero Pablo estaba en un tiempo parecido al nuestro, mis hermanos, donde las leyes iban en contra de la verdad. Y hoy estamos leyendo la última carta escrita por Pablo antes de morir. Y vamos a terminarla, el último testamento de Pablo. Ya vimos el verso clave, 2 de Timoteo 4, 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces estamos viendo a Pablo a punto de graduarse, a pesar de oposición, a pesar de estas cosas, y nos está diciendo eso, es posible terminar bien y necesitamos enfocarnos en eso. Nos ha explicado, ¿sabes qué? Nos ha dicho quiénes somos, qué profesamos. Nos ha dicho no se avergüencen del evangelio, esfuércense en la gracia, cuídense de falsos maestros, eviten vanas conversaciones, preséntense como obreros fieles delante de Dios, límpiense para que sean útiles en las manos del Señor, vasos de honra, cuídense de la hipocresía, chequen si tienen un carácter cristiano o no, busquen un modelo correcto a seguir, no uno carnal, uno correcto, y sean un modelo para otros. Nos dio nuestro recurso maravilloso y suficiente, la palabra de Dios. Nos dijo, las escrituras son sagradas, son capaces de hacernos sabios para salvación. Dios mismo la respiró para nuestra santificación, nuestra transformación. Y el propósito es madurez. ¿Cómo se manifiesta la madurez? Cuando hacemos la voluntad de Dios. Y deja para el final el consejo más importante. ¿Te acuerdas? Le dice a Timoteo, Timoteo, predica la palabra, porque Dios lo manda. Porque Él nos va a juzgar de acuerdo a la verdad que está en la palabra. Y nos dice, hazlo si es conveniente o no. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, instruye. Porque viene el tiempo cuando no van a sufrir la sana doctrina. Le van a dar la espalda a la verdad, no la van a tolerar. La gente solo va a querer sentirse bien consigo misma. Mensajes que no los confronten, que les digan que es un campeón, que eres el consentido de Dios, que no tienes ni que abandonar tus ídolos ni tus pecados. ¿Te acuerdas lo que dice? Buscarán maestros conforme a sus propias concupiscencias que les rasquen el oído, ¿no? Que les prometan todo, con solo declararlo va a ser de ellos. Y vimos también la última orden aparte de esta última orden de predicar la palabra, su última exhortación a Timoteo. Timoteo, enfócate, tienes un ministerio que terminar. Acuérdense, Dios nos llamó de nuestras tinieblas a la luz admirable, nos ha equipado, pero tiene propósitos específicos. Dice la Biblia, nos bendijo con toda bendición en los lugares espirituales en Cristo Jesús, nos ha dado vida eterna, preciosas y grandísimas promesas, nos ha compartido de la naturaleza divina, nos ha dado dones sobrenaturales del Espíritu Santo para bendecir a nuestro prójimo, nos ha enriquecido con talentos naturales, los cuales no sirven solo para ganarnos la vida, sino para hacer tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan. Nos ha bendecido con todo tipo de bendiciones materiales, de las cuales no nos vamos a llevar nada, pero sí podemos invertir en lo eterno para después recibir lo nuestro. Nos ha dado una vida completa, mis hermanos.
La vida que tienes y estás respirando, te ha dado una vida el Señor y te va a pedir cuentas de eso. Acuérdate, nuestras vidas no son nuestras porque hemos sido comprados por precio. Él es nuestro dueño, Él tiene el switch de prender y apagar, no nosotros. Solo podemos hacer decisiones de lo que pensamos y decimos, pero somos administradores de algo que no es nuestro. Entonces nos dijo, cumplan su ministerio. Si el Señor no ha venido por ustedes, si no ha venido por nosotros, ¿qué significa? Que tenemos un ministerio que cumplir, tenemos una responsabilidad. ¿Te acuerdas? Lo vimos, esta mañana lo recordé, el tiempo es limitado. Estamos en una batalla espiritual, tenemos que pelear una buena batalla, tenemos una carrera que correr, tenemos que estar enfocados en la meta hasta terminar. Tenemos que custodiar la verdad de nosotros, ¿te acuerdas? Me gustó mucho eso. Nuestro perverso corazón, Satanás, el mundo, constantemente quieren robar la verdad que Dios pone en nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios. Por eso, custódiala. Y el día de hoy vamos a cerrar esta carta. Me gusta cómo Pablo le está cerrando, a pesar de que sabe que quizá no va a volver a escribir otra carta, quizá no va a volver a ver a todas estas personas, va a abrir la ventana de sus relaciones interpersonales más cercanas. Nos va a mencionar hombres y mujeres de diversas características, porque así Pablo lo hace casi en todas sus despedidas, pero me gusta oír a Pablo de toda esta gente, mis hermanos, porque entonces nos damos cuenta que no es una historia de la imaginación de nadie, no son personajes ficticios. Cuando tú ves una película o algo, aunque sea de acción, los ves, pero cuando ves detrás de las cámaras y ves pura pantalla verde, dices, esto es fake totalmente. Pero esto no es personaje ficticio. Si tú y yo pudiéramos viajar en el tiempo, podríamos ir a la casa de estas personas, podrías conocer sus antecedentes, podrías darte cuenta que son gente común y corriente con la cual te puedes identificar. Tú y yo podríamos ser alguno de ellos. Si tú hubieras vivido en aquel tiempo, tal vez tu nombre pudo haber estado escrito ahí. Y eso me gusta. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia no está llena de hombres superhombres iluminados. Está llena de gente como nosotros, gente necesitada de Dios. Algunos responden, otros no, otros responden más tarde, pero es hermoso que en la Biblia podemos vernos en la fotografía del plan de Dios. Y lo más interesante es vernos en el lugar correcto en la fotografía, porque a veces nos queremos ver donde no. Somos humanos, el único perfecto es Dios. Y piensa en eso, mi hermano, todas las personas que de las que Pablo va a hablar ahorita, formaron un cimiento para que otros siguieran construyendo sobre ese cimiento y a través de los milenios llegar a nuestros días. Por supuesto que podemos ver en medio de eso la gracia de Dios fluyendo, sosteniendo su iglesia, contra la cual las puertas del infierno no van a prevalecer ni prevalecerán. Pero qué importante, mis hermanos, que para el final de sus días Pablo intencionalmente mencione a cada una de estas personas. ¿Por qué? Porque termina Pablo recordándonos otra vez, somos un cuerpo, somos una iglesia. La iglesia no es Pablo o el pastor, ni siquiera la iglesia es un pequeño grupo de líderes. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros somos miembros que formamos el cuerpo de Cristo para ir edificándonos en amor. Dice Efesios 4, 11 al 16, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y brincamos al versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Somos coyunturas. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Romanos 12:4 nos dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica. A veces lo único que sobra es la lonjita, ¿verdad? Pero todo lo demás tiene una función específica. Aunque no, decían que era el callo de la andadera, ¿no? Número 5, el cuerpo de Cristo también. Nosotros, las diversas partes de un solo cuerpo, y nos pertenecemos unos a otros. Checa eso. Nos pertenecemos unos a otros, así lo diseñó el Señor. Nos pertenecemos, nos necesitamos. Entonces Pablo de la misma manera nos va a presentar colaboradores, compañeros de milicia, a los cuales vamos a ver cómo él confiaba para el ministerio. La mayoría de ellos vamos a estar colaboradores fieles, hombres y mujeres, compañeros y mujeres,
compañeros de milicia, redimidos por Cristo. Gente dedicada al Señor, que tienen una identidad, hacían algo en su tiempo, pero sin embargo estaban sirviendo a su Señor hombro con hombro. Viejos amigos de Pablo, nuevos amigos. Vamos a ver algunos que terminaron su servicio, otros no. Otros siempre listos para ser voluntarios, otros que nunca estuvieron listos para eso, nunca quisieron. Algunos dispuestos a sacrificarse por el Señor, otros no. Vamos a ver poquitos incrédulos, gracias a Dios. Pero toda esta gente fue parte de la vida de Pablo. Y Pablo los está recordando para el final de sus días. Y todos ellos formaron o jugaron un papel muy importante en el ministerio de Pablo, mis hermanos. La Biblia que hoy tenemos, el cristianismo que hoy vivimos, es gracias a la iglesia, al cuerpo. Y yo creo que el Espíritu Santo quería que todos nosotros supiéramos de esos hermanos. Porque ¿sabes qué? Un día en el cielo los vamos a conocer. Todos ellos, piensa en eso, formaron parte de la vida de Pablo y aprendieron a ser fieles, o aprendieron siendo fieles o fracasando. Porque Pablo no nada más nos va a mostrar a sus amigos, nos va a mostrar a sus enemigos, a los infieles. Y sabes que ellos también forman una parte importantísima de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra dependencia de Dios. Y el día de hoy tú puedes preguntarte eso en este texto. Si hubieras sido contemporáneo a Pablo, ¿habrías quedado en esta lista? Si hubieras vivido en Roma para ese tiempo, tienes que preguntarte eso, y también con eso vamos a cerrar. ¿Qué papel estás jugando hoy en el gran cuerpo de Cristo al que perteneces? ¿Cómo tú te ves en el cuerpo de Cristo? ¿Con quién te identificas? Por eso yo titulé este mensaje La red personal de las relaciones de Pablo. Y mi primer punto es este: Timoteo, el hijo más fiel, y Demas, el más infiel. Vamos a darle lectura desde el versículo 9 hasta el final. Dice así: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Y ese es el primer punto. Vamos a ver a los primeros dos: Demas y a su hijo más fiel, Timoteo. Timoteo, procura pronto venir a verme. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que vimos desde el principio: el amor de Pablo por su hijo espiritual Timoteo. Pablo ya sabía que iba a ser ejecutado. Lucas estaba con él, pero para Pablo era importante volver a ver a Timoteo antes de irse con el Señor. Sabía Pablo que iba a ver a Timoteo en el cielo, pero yo creo que era importante para él despedirse personalmente, orar juntos por última vez. No lo sabemos. No conocemos una relación tan larga así, ministerial, de hermandad. Entonces es bien importante esto, mis hermanos: pedir a Dios amor genuino unos por otros. Lo he dicho otras veces, el amor familiar se da naturalmente y es hermoso, ¿no? Amar a nuestros padres, a nuestros hermanos en la carne, pero el amor con los hermanos en la iglesia es algo que tenemos que cultivar. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese amor entre nosotros, poner a Cristo como el vínculo, porque somos gente muy diferente. Aun cuando hablamos del mismo idioma, venimos de diferentes contextos, diferentes culturas, diferentes países. Por eso es tan importante buscar el sentir de Cristo, no criticar nuestras diferencias o buscar que otros cambien y se parezcan a mí. No, todos, cada uno de nosotros, mis hermanos, no importa de dónde vengamos,
qué idioma hablemos, bueno, si hablamos español, pero de qué lugar vengamos, todos estamos llamados a parecernos a Cristo, todos. Y entonces a perdonarnos, a pensar siempre lo mejor los unos de los otros, a no estimarnos mejores, a no tener un más alto concepto de nosotros mismos. Amistades cimentadas no en lealtades carnales, sino en el vínculo perfecto del amor de Cristo. Porque te voy a decir algo, las relaciones que hay entre nosotros, si somos cristianos genuinos, van a durar por la eternidad. No sé cuál era la vida de Timoteo antes de encontrarse con Pablo, pero me gusta ver a Pablo viendo a Timoteo de esta manera. La vida de Timoteo dio un giro total cuando conoció el Evangelio y cuando conoció a Pablo, porque con todo su corazón comenzaron a servir juntos y quedaron unidos por el amor a Jesucristo. Porque más tarde vemos cómo Timoteo fue encarcelado por su fe, igual que su maestro. Dice en Hebreos 13:23, quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya salió de la cárcel. Si llega pronto lo llevaré conmigo cuando vaya a veros. Entonces vemos este amor que nos recuerda, es el más amado de Pablo. Vamos al siguiente, versículo 10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Qué contraste, del más amado o del más fiel al más infiel. Demas probablemente era un colaborador valioso para Pablo, pero el ministerio que abandonó en Roma, Pablo quería que Timoteo lo continuara. Vemos en Colosenses unos 5 años antes de segunda de Timoteo, Pablo está mencionando a Demas como uno de sus colaboradores. Piensen eso. Pablo seguramente invirtió tiempo enseñándolo, esfuerzo, aconsejándolo, animándolo. Demas estaba esperando que Demas creciera y respondiera, sin embargo no sucedió. Y yo me pongo a pensar qué habrá sido más duro para Pablo, o que Demas lo abandonara o que Demas se haya ido amando este mundo. Aión es la palabra que significa esta corriente filosófica. Y eso, sabes que sí es muy triste, mis hermanos, ver tropezar a gente que aprendes a amar en el Señor, en la cual inviertes tiempo, amor, servicio. Y a veces el caminar con Cristo se vuelve solitario por eso, porque no todos responden. Y a veces es una sola persona, como vamos a ver muchos aquí, pero Timoteo para Pablo era único en ese aspecto. Y eso es de gran consuelo. Y yo creo que para Pablo, al verle dando fruto que estaba dando Timoteo, aparte de los demás, era fácil decir, Señor, tú eres verdadero y vale la pena ser seguido. Señor, vale la pena seguir adelante, discipulando. Y checa eso, qué triste que tu nombre fuera recordado como el que amó más al mundo que a Jesucristo, ¿no? Porque Demas finalmente no está aquí. Y si no se arrepintió, pues tampoco está con Pablo. ¿Sabes qué hizo Demas? Como Esaú, hermano de Jacob, prefirió vender su primogenitura por un plato de frijoles. De la misma manera, siempre hay muchos que no juzgan digno a Cristo de ser seguido. Prefieren su recompensa hoy, mientras... Y lo bueno es que mientras vivan tienen oportunidad de arrepentirse, pero si son llamados a cuentas amando este mundo es otra historia. Dice Mateo 10, 32 al 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lucas 14, 25, cuando grandes multitudes venían siguiendo a Cristo, les dijo Jesús, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo vimos este jueves, ¿no? Una relación de ídolo. Cuando vengo al Señor, centrado en mí mismo. Vengo, pero se trata a mí, de lo que yo necesito. Esa es la multitud. Aprendo la verdad, sirvo, hago, pero pensando en cómo puedo yo salir bendecido. Vengo a la iglesia, como decíamos, traigo a mi marido para que me lo cambie el Señor. Y Señor, lo quiero así, así. Voy a cumplir con mis discipulados. Voy a venir cada domingo, voy a orar, voy a leer mi Biblia. Pero tú, Señor, no me falles, por favor. Cuando no es así, no se trata de nosotros. Se trata de buscar la gloria de Dios, no la nuestra. Y parece difícil, porque solo vemos, nosotros lo único que podemos ver es lo que está delante de nuestros ojos. Pero ¿sabes qué? El Señor ve otra cosa más grande. El Señor se da cuenta que somos más grandes de lo que nosotros pensamos que es nuestra mayor necesidad temporal. Porque el Señor ve que somos eternos. El Señor ve que eso que estamos viviendo
Cuando veamos nuestra eternidad va a ser menos que un cólico, va a ser muy pasajero. Dios ve que un día ya no va a haber esposos, hijos, trabajo, porque un día todos vamos a ser uno en Cristo. Y créeme, no vas a extrañar en absoluto lo que hay aquí. Este mundo y su sistema ya no va a tener razón de existir porque vamos a estar en un mundo perfecto y Dios lo sabe. Y tú y yo necesitamos crecer con esa perspectiva eterna, porque es muy fácil ser engañados por los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Demas fue engañado por ella. Seguramente cuando vio a Pablo en la cárcel, dijo, esta es una derrota. No, ya no vale la pena seguir esto. No quiero que a mí me encarcelen. El Señor mencionó en Marcos 4, 16 al 17, que yo creo que fue el caso de Demas. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Y sabes cuándo viene esto? ¿Cuándo viene el tropiezo? Cuando hay motivos ocultos, cuando hay motivos egoístas, cuando se trata de mí, cuando hay deseos de poder, control, de dinero. Y me llama la atención la palabra abandonar, es la palabra encataleipo, que implica abandonar completamente algo y dejarlo desamparado en una situación por demás nefasta. Entonces yo pienso en Demas, comenzó a haber incomodidades. No, pues aquí ya no hay aire acondicionado, ¿no? Sacrificio. No, esto ya se está poniendo color de hormiga. Mira, Pablo, ya le van a cortar la cabeza. No, Demas haber dicho, esto ya es demasiado para mí. Fue lindo ver milagros, es linda la hermandad, los viajes, bien padre se siente cuando te reciben como colaborador del apóstol Pablo, pero dijo, ¿sabes qué? Este costo, ya no. Hasta aquí ya no te sigo, Señor. Pero mira lo que dice primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso lo decía el jueves también, mis hermanos, es tan importante hacer morir el amor propio, porque no deja lugar para amar al Señor, no deja lugar mucho menos para amar a nuestro prójimo. Eso hace la egolatría, o sea, la idolatría a mí mismo, amarme a mí mismo, lo que yo quiero, lo que soy. Cuando me amo a mí mismo, eso ocupa todo mi corazón y roba cualquier espacio al amor de Dios y al prójimo. Y yo le pido a Dios eso, que ninguno de nosotros nos convirtamos en Demas. Vamos a ver los siguientes dos, los fieles, uno conocido y otro desconocido. Dice, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. No sabemos mucho de Crescente, pero su nombre significa uno que cree. Y este también fue colaborador de Pablo, confiable, porque lo estaba enviando a encargarse de la iglesia de Galacia. Yo creo que todas las iglesias lo conocían, pero especialmente el Señor lo conocía. Y cuando lleguemos al cielo puedes preguntar, oye, ¿quién es Crescente? Quisiera conocerlo. Mateo 19:29 dice, y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre, hijos o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los menos importantes. No sabemos quién es Dema ahorita. Recuerdo un párrafo en el libro de Chuck Smith, fundador de Calvary Chapel, porque la gracia todo lo cambia. Ahorita imagínate, ya hay más o menos como casi 2,000 iglesias en todo el mundo. Pero él dice en su libro, estoy seguro que cuando yo llegue al cielo, voy a estar en la parte más atrás del cielo y voy a decir, por su gracia lo logré. Entonces es algo importante. Dios es el que juzga los corazones, mis hermanos. Dios es el que da o no da el éxito. Eso no impresiona al Señor. Eso es de parte de Dios. Lo que impresiona al Señor, o lo que es de nosotros, nuestra responsabilidad es ser fieles, ser íntegros, ser honestos, mantenernos puros en intenciones, porque el Señor es lo que ve y es lo que va a calificar, ¿no? Demas, no lo conocemos mucho. Tito, él sí era conocido y fiel, ¿no? Vamos a estar estudiando su carta las próximas semanas. Pablo también lo llama verdadero hijo en la común fe. En algún momento lo dejó como pastor de Creta para que corrigiera lo deficiente, pero es también parte de la red de Pablo. Qué necesarios son los colaboradores, mis hermanos, en la iglesia. Cuán necesario es que nos levantemos. El tercero, el compañero fiel, el infiel restaurado y otro siervo fiel. Checa,
Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aquí parecería como que Pablo está diciendo con tristeza, pues ya nomás de los dos que me quedaban, no, nada más me queda uno. Pero no, Pablo no está diciendo esto. Lo que Pablo le estaba tratando de decir a Timoteo es que, ¿sabes que Lucas está solo, necesita ayuda? Yo estoy en la cárcel, solo él está a cargo de las cosas de la iglesia. Y ¿sabes que esos eran tiempos difíciles? Era como los tiempos en Siria. Muchos creyentes habían tenido que huir, porque Nerón era una fiera. Y los que quedaban estaban en peligro constante de ser encarcelados o muertos. Pero mira nada más la fidelidad de Lucas. ¿Y sabes qué hacía Lucas? Lucas era el médico amado. Lucas lo dejó todo para servir al Señor. Lucas fue el que escribió el evangelio más largo. Lucas escribió Hechos de los Apóstoles. Vemos a Lucas con Pablo por todos lados, naufragando en los 12 cancelamientos de Pablo. Lucas era un médico, era alguien preparado, que pudo haber hecho un buen fruto con sus conocimientos, un buen futuro. Pero junto con Pablo entregó su vida a Cristo, prefirió vivir cada momento para su Señor. Marcos, checa Marcos. Lo puedes leer que en el primer viaje misionero de Pablo, ¿sabes qué hizo? Abandonó a Pablo y a Bernabé a mitad del viaje, los dejó ahí. A tal punto que Bernabé y Pablo se separan en el segundo viaje de misionero por culpa de Marcos. Y ¿sabes qué? Algo interesante es que le costó tiempo, pero en algún momento de su vida Marcos decidió entregarse por completo al Señor. Pasó eso, porque después vemos a Pablo mencionándolo como su colaborador. De hecho, este Marcos fue el que escribió el Evangelio de Marcos, que lleva su nombre. Y mucha de su información la obtuvo de Pedro directamente, de primera mano, de andar con él. Y ahora para Pablo, Marcos ya era un miembro útil. ¿Sabes qué significa miembro útil? Significa usado fácilmente. Un siervo, un miembro, de ser un miembro infiel, difícil, se convirtió en alguien fácil con el cual trabajar. Qué importante es poder trabajar con alguien, ¿no? Que no pone las cosas más difíciles. Qué importante es responder al Señor y asegurarnos de que somos miembros útiles del cuerpo, no miembros enfermos que lo hacen ser ineficaz, causan dolor, que a veces parecen parásitos, roban energía, nutrientes, no aportan nada, más bien dañan. Y hay desilusión, mis hermanos, cuando vemos a alguien que deja de caminar, pero qué hermoso es verlos levantarse, dejar a un lado el estorbo o vergüenza y ponerse a caminar en el Señor. Entonces debes de saber algo. Mientras estemos vivos, en el Señor hay oportunidad. Su misericordia es nueva cada mañana. Quizá la primera no obedezcas como debes, quizá hoy no estés obedeciendo, pero para gloria de Dios hay oportunidad de arrepentirse, retomar el camino. Y hoy puede ser ese día, como Marcos. A Tíquico lo envía a Éfeso, dice, ¿no? Tíquico, ¿sabes qué? Lo vemos que es el encargado de llevar las cartas, literalmente era el mensajero. Él llevó la carta de los Efesios a Colosenses, probablemente la carta a Tito. En aquellos tiempos los viajes eran peligrosos, largos, incómodos y se requería un don de servicio. Pero para Pablo Tíquico era confiable, era un colaborador de mucho valor. Piensa en eso, no todos tenemos que ser maestros o pastores. Además ya vimos en Primera de Corintios, los más indignos miembros del cuerpo se les viste con más honor y los más dignos e importantes a veces ni los pelamos, ¿no? Los maltratamos, lo hemos dicho. Tus uñitas o el pelo hasta forma le das bien bonito y el corazón que te mantiene vivo ni lo pelas, ¿no? Le echas colesterol y no haces ejercicio, no hacemos, dijo otro. Entonces, así Tíquico, mi hermano, una aparente persona sencilla, pero aquí tenemos en nuestras manos las cartas que él llevó fielmente. Espero que te estés identificando con alguno. Cuarto, Carpo, el hospedador fiel. Dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Qué era el capote y los pergaminos? Cosas de gran valor. No es, probablemente cuando Pablo fue arrestado en Troas y tuvo que dejar ahí sus cosas, porque esas son cosas de las que no te desharías. Pero el capote le era fácil, era importante para resistir el invierno. Los pergaminos quizá eran copias de sus cartas, algún libro del Antiguo Testamento, papel para escribir.
Pero la casa de Carpo pudo haber sido el lugar donde Pablo se hospedaba ahí en Troas. Y sabes que eso me gustó, porque nosotros hemos visto lo importante que es ser hospedadores, mi hermano. Mucha gente que está en la iglesia ha llegado aquí gracias a que alguien abrió su casa desinteresadamente. Y no cualquiera lo hace porque trae costo. A veces cosas se rompen, ¿verdad? Se maltratan, requieres de tiempo y demás. Definitivamente se requiere un don de servicio y de amor por los hermanos. Y yo le doy gracias a Dios por personas como esas, que desinteresadamente abren su casa y están dispuestos a que las destruyan por el amor, el evangelio y el Señor. Entonces, valoremos, mis hermanos, cada vez que alguien abre su casa para un estudio bíblico, para una fiesta y demás. Es una bendición y es un esfuerzo. Qué importantes son estos miembros en el cuerpo de Cristo. Ahora veamos el enemigo, ¿verdad? Dice el versículo 14: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, ¿no? Este hombre pudo haber sido un fabricante de ídolos como los que estaban en Éfeso y le causó muchos males a Pablo. Esparcía falsa enseñanza. Y mis hermanos, enemigos siempre va a haber. No nos tiene que extrañar eso, al contrario, pero tenemos que estar preparados. Primera de Pedro 2:21 dijo así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice Romanos 12:18-20: si es posible, en cuanto depende de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y sí, debemos pedir sabiduría para tratar con aquellos que dañan al cuerpo y se oponen a la verdad. El Señor dijo en Mateo 10 también: miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. O sea, el Señor no nos llama a ser ingenuos. Tenemos que estar alerta. No podemos dejarnos defraudar así nada más. Perdonamos la falta, sí, pero tenemos que evitar estar en situaciones en las que Dios no nos manda. Tenemos que ser sabios en todo momento. Acuérdate de algo. También, los enemigos no son nuestros enemigos personalmente, son enemigos de Cristo. Cuando calumnian, cuando hablan mal de la iglesia, cuando se interponen, no es contra el pastor o contra la iglesia o los líderes, es contra el Señor. ¿Y sabes qué? La iglesia es la esposa de Cristo. Yo no creo que a Cristo le guste que hablen mal de su esposa. Y en última instancia, es a Él a quien rechazan, es a Él a quien desairan, es a Él con quien están siendo enemigos, y tenemos que orar por ellos, dice la palabra, pero tenemos que ser sabios. Calderero hizo muchos males. Número 6. Los anónimos infieles y el amigo infalible. Dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Bueno, en aquellos tiempos se requerían 2 audiencias. En una establecían de qué eran acusados y en la segunda daban el veredicto. Bueno, aquí Pablo está hablando de la primera audiencia y dice que se quedó sin nadie que testificara a su favor, nadie que siquiera orara por él, le pusiera una manita. Y te voy a decir algo, esos son momentos difíciles. Es difícil cuando eres el único en estar sirviendo, o cuando de pronto ves que todos se excusan y se van despidiendo hasta te quedas tú solo con todo el paquete. Porque por diferentes causas no todos sirven siempre. Algunos se enferman, otros tienen compromisos, otros simplemente dicen pues que trabajen los burros. De cualquier forma, ¿sabes qué? Cuando esto te suceda, sabe que Dios está probando tus motivos. Y son tiempos muy importantes, porque te van a hacer pensar: ¿para quién estoy haciendo esto? ¿Para el pastor? ¿Porque me vean, porque me reconozcan como el más movido, el mejor servidor, para que me den las gracias? ¿O lo estoy haciendo por ti, Señor? Me acordé otra vez de otra escena en el libro de Porque la gracia todo lo cambia. Estaba Chuck Smith, quien fue educado, él dice en el libro: yo fui educado en una manera en la que me enseñaron que el vicio del cigarrillo era muy repugnante. Y él tenía una costumbre:
cuando él vivía. Calvary Chapel Costamesa es muy grande y él diariamente andaba en su carrito de golf y andaba recogiendo basura. Aunque era el pastor y todo el rollo, pues ponía el ejemplo. Dice, pero que en una ocasión él estaba recogiendo colillas de los cigarros, así, ¡ay, queja! Esta gente, ¿cómo no tira sus cochinos cigarros en la basura? Y el Señor le preguntó, hey, Chuck, ¿para quién estás haciendo esto? Y él dijo, pues para ti, Señor. Y el Señor le dijo, entonces no te quejes. Y es cierto. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Hay momentos en el que el Señor quiere enseñarnos cosas en nuestro corazón. Mateo 6:1 dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando les des a alguien que pase necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Y nos dice cómo. Mateo 6:3-4, pero tú cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y sabes que también hay otra causa, yo creo, cuando el Señor nos deja solos. Y yo creo que es el caso de Pablo, ¿no? Bueno, todavía no llegó ahí, pero también a veces Dios nos deja que nos quedemos solos en ciertos momentos. ¿Sabes para qué? Para que no hagamos un ídolo del ministerio. Para que no estemos dependiendo de otras personas, de amistades, incluso de maestros o cosas. Porque a veces nos pasa eso. Ya vamos a la iglesia, pero nuestra relación no es tan profunda con el Señor como con nuestros amigos o nuestros compañeros con los que nos llevamos muy bien. Y eso tampoco lo quiere Dios. El Señor quiere que dependamos exclusivamente de Él, que aprendamos a depender de Él, que lo sirvamos a Él. Dice Lucas 17:10, dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que les ha sido ordenado, decía, siervos inútiles somos, por lo que, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Pero mira lo que Pablo pudo disfrutar, y yo creo que ahora sí ya llegué ahí. ¿Por qué Dios decidió que él se quedara solo, completamente solo? Que ni siquiera una sola persona orara por él. Y Pablo no dijo, no, en esta iglesia no hay amor, ya me voy. No hizo eso. Te voy a decir por qué. 2 Timoteo 4:17, porque el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará con su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Bueno, para empezar, Pablo seguramente era un prisionero famoso, muchos incrédulos abrían su audiencia, y me llama la atención que Pablo no utilizó esta ocasión para defenderse o buscar su libertad, sino para predicar el evangelio. Y cuando él hizo lo que Dios le mandó a hacer, Dios lo libró, me gusta, le libró de la boca del león, así como Daniel. Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios antes que todo lo demás, y lo demás les será añadido, porque yo sé lo que necesitan, yo me encargo de ustedes. También en ocasiones el Señor te deja completamente solo. ¿Sabes por qué? Porque quiere encontrarse contigo. Quiere que dependas totalmente de Él en fe, en sus promesas, en su presencia. Y que en medio de la dificultad aprendas a tomarte de Él, no de nadie más. Es normal cuando estamos comenzando en la fe y no tiene nada de malo depender de nuestros hermanos. Y aparte cuando ya eres maduro también es importante tener la mano en el hombro de un hermano. Pero lo primero que tienes que aprender y lo que Dios quiere es que aprendas a relacionarte con tu Señor, a escucharlo, para que puedas ser testigo ocular de su fidelidad, para que saliendo de la prueba puedas decir como Pablo, Dios es fiel y toda la gloria es para Él, porque de no haber sido por Él no estaría aquí. Esto no hubiera sucedido. Yo me acuerdo cuando Pablo, por ejemplo, fue por primera vez apresado en Jerusalén. Me imagino que para Pablo todo se veía bien negro, y él solo en el calabozo, lleno de incertidumbre. Justo en ese momento, Pablo solito, el Señor se le aparece a Pablo. Le dice, y habiendo grande disensión, Hechos 23, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Imagínate la escena. Versículo 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques de mí en Roma. Lo volvemos a ver en el naufragio en Hechos 27. Sabes que todos habían perdido la esperanza
Y otra vez Pablo estaba solo, sin nadie más que le dijera, échale ganas, Pablo, de esta vamos a salir. Nadie, solito. Pero una vez más en esa soledad, ¿sabes qué pasó? Pablo escuchó a su Señor hablarle. Hechos 27, 20 al 21 dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Versículo 22 al 23. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y eso es lo que quiere Dios contigo, mi hermano. Ese es el rumbo a donde Dios te quiere llevar. Que aprendas a que tu mejor amigo, tu mayor amigo, siempre fiel es el Señor. Todo puede fallar, todos pueden fallar, ojalá y no. Todos pueden tropezar. Pero hay uno que siempre es fiel y que no cambia y que siempre está a nuestro lado. Pero en ocasiones hay tanta distracción que Él tiene que llevarnos al extremo para que podamos darnos cuenta de eso. Y que solo de Él sea la gloria, no de ningún pastor, ni de ningún líder, solo de Él. Ya te dije, no es malo que estés agradecido con alguien más, pero Dios quiere llevarse la gloria principalmente. Dios no hace esto para que escuches al diablo y comiences a murmurar contra tus hermanos y amargarte. De hecho, aprende a esperar menos de tus hermanos. Ese es un buen tip. Aprende a esperar menos de tus hermanos y aprende a esperar todo de tu Señor. Aprende a amar y servir incondicional y desinteresadamente a tus hermanos, esperando poco de ellos, pero confiando en el Señor. ¿Sabes que ese es un terreno seguro? Es medicina contra la murmuración. Si somos algo en la iglesia, si servimos, es por el Señor, solo por Él. Él es la gloria. Además, Dios sabe que mientras más aprendemos a depender del Señor, más lo dejamos actuar, más eficaces somos. Dios es más glorificado mientras nosotros dependemos de Él, pero Él es menos glorificado cuando tenemos todo bajo control y metemos la mano. Menos actúa el Señor. Vamos a ver el 7. Los viejos colaboradores siempre fieles y el que sufre por el Evangelio. Le dice: saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. ¿Te acuerdas? A ellos los conoció en Hechos 18, tiempo atrás. Juntos hacían tiendas para ganarse la vida. No había una iglesia en Éfeso que sostuviera a Pablo. Conoce a Apolos ahí. Pablo se quedaba en la casa de ellos. Finalmente los dejó sirviendo en la iglesia de Éfeso. Y era gente fiel, amada por Pablo. Todos ellos, ¿verdad? Y vemos mencionados a Priscila y Aquila en muchas de sus cartas por Pablo. La casa de Onesíforo. ¿Cuánta gente estaría en la mente y en el corazón de Pablo al mandarle saludos? Salúdame a los de la casa de Onesíforo. Sabes que para mí hay mucha gente amada que dejé hace ya 12 años en la Ciudad de México. Gente que está en mi corazón. Me acuerdo de una casa, pero me acuerdo de muchas personas. Es un gozo enorme. Hay historias de fe. Hay experiencias. Es hermoso haber crecido con gente. Pablo tenía todas estas personas en su mente, aún en el hecho de su muerte. Dice el versículo 20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé en Mileto enfermo. En Colosenses creo que se menciona que Erasto era tesorero de la ciudad de Corinto. Eso implica, ¿sabes qué? Otra cosa, no importa tu ocupación, puedes servir al Señor fielmente. Trófimo fue fiel en acompañar a Pablo desde Grecia hasta Troas. Se dice que probablemente por Trófimo fue que Pablo fue acusado y arrestado en Jerusalén, porque lo acusaron de meter a un incircunciso al templo y cuando iban llevando una ofrenda a Jerusalén. Pero dice Pablo, se enfermó y lo tuvo que dejar en Mileto. Y tienes que aprender eso también, mi hermano. En el Señor todo puede suceder y no tiene que ser todo miel sobre hojuelas. Una vez yo escribí eso: el servidor
necesita estar preparado espiritualmente para esperar lo inesperado y resolverlo. No desanimarse, ni quejarse, ni contra sus hermanos, ni contra Dios. El Señor permite muchas situaciones para reenfocarnos en Él, también para probarnos, para depender de Él. No podemos esperar que siempre todo salga a la perfección, porque eso nos traería gloria a nosotros y no al Señor. Tenemos que esperar lo inesperado. Otra cosa que podemos ver es que Pablo no sanó a Trófimo. ¿Te das cuenta? No le dijo, Trófimo, te declaro sano, ándale, síguele. Tampoco está diciendo, no es que dejé a Trófimo porque no se sanó, porque no tenía fe. Tampoco dice, es que Trófimo no se sanó por sus maldiciones generacionales. Traía pecados ocultos, traía 2 o 3 chamucos atravesados y lo tienen enfermo, pobrecito. No, yo no creo que Pablo no haya orado por él, pero sabes que Dios es soberano. En la Biblia no existe tal cosa como alguien que tenga el monopolio de la sanidad. Ese es un invento de falsos obreros para robar a gente. Creo en las sanidades, creo en los milagros 100%, pero como dice en 1 Corintios 12:11, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte cada uno según Él lo determina. Y lo estamos viendo aquí. También vemos cómo Pablo no sanó a Timoteo de sus problemas estomacales, ¿verdad? Sí sabemos que la oración del justo puede mucho, pero Él sana a quien Él quiere y cuando quiere. No podemos citar al Espíritu Santo a las 8 para que comience a sanar. No existe tal cosa como alguien como en el monopolio de las sanidades, no en este tiempo. Punto número 8, saludos y despedida final. Fíjense, fui muy rápido. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Pablo quería ver a Timoteo porque también necesitaba su saco para el frío. Y checa algo, mi hermano. Todos los detalles de este relato hacen que esta carta sea real, no es una leyenda. Pablo era de carne y hueso, sujeto a debilidades como nosotros, necesitado de toda la gracia de Dios como nosotros, y tenía que vivir por fe como nosotros. Ahí ves a Eubulo, Pudente, nombres para tus hijos, ¿verdad? Lino, Claudia, toda esta gente era de Roma por sus nombres en latín, todos ellos de carne y hueso, gente que estaba teniendo la oportunidad de confiar en el Señor a pesar de la persecución. ¿Cuántos nombres no estarán en la Biblia, pero que sí están en el libro de la vida, mis hermanos? Todos ellos disfrutando los mismos recursos espirituales que, ¿sabes qué?, nosotros hoy tenemos. Porque el Cristo de ellos es el mismo Cristo de nosotros, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y te voy a decir algo, Dios sigue amando a su iglesia Calvary como amó a la iglesia de Roma. Y todas estas personas eran el círculo de las relaciones en el cual Pablo se movía. Hombres, mujeres, amigos cercanos, enemigos, fieles, desertores, creyentes verdaderos, incrédulos, todos siendo utilizados soberanamente por el Señor para tener el privilegio de colaborar con Pablo, hombro con hombro. Qué importante, mi hermano. Y cierra, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Los anima otra vez. Asegúrense de que están en comunión en el Espíritu con su Señor. Separados del nada pueden hacer. Necesitan tener comunión con Él. Dime una cosa, ¿qué estás haciendo tú para tener esa comunión? Y los encomienda Pablo al único capaz de fortalecerlos y guiarlos, a mantenerlos firmes hasta la eternidad, a la gracia, al don inmerecido de Dios, la influencia divina sobre el corazón del hombre y su reflejo en la vida. Y finalmente Pablo se despide. Quizá muchos de ellos no los volvió a ver hasta que fueron al cielo juntos. Piensa en eso, mi hermano. Lo que vimos no son historias de una galaxia muy, muy lejana. Son cosas, todo lo que vimos en Timoteo son principios que te pueden hacer sabio para la salvación hoy. ¿Cuántas cosas nos enseñó Pablo en esta carta, mis hermanos? Hemos estado varias semanas. Dime, ¿cuántas de estas cosas estás recordando ahorita? ¿Cuántas recuerdas? No olvides el propósito de esta carta. Tenemos todavía un trecho que recorrer hasta que el Señor venga por nosotros o por toda la iglesia. Por eso yo quiero terminar con las preguntas que te hice al principio.
Si hubieras vivido en el tiempo de Pablo en Roma, ¿quién serías en esta lista? ¿El de los incrédulos? Acuérdate, todos de aquel tiempo murieron, incluyendo Nerón. Es más, hasta el Imperio Romano cayó. Pero sabes, los creyentes permanecieron y están vivos en Cristo, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Primera de Juan 2:17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué papel estás jugando hoy en el gran cuerpo de Cristo? ¿Cómo te ves en Él? ¿Cómo estás peleando tu vida? Planteando tu vida, y peleando tu batalla. Dime una cosa, ¿es tu cristianismo real para ti o es una religión nada más? ¿Con quién te puedes identificar? Esta es la red personal de Pablo. ¿Podrías analizar cuál es tu red personal hoy? ¿Dónde te desenvuelves? ¿Dónde te mueves como pez en el agua? Pablo terminó y terminó bien. Checa los versículos claves otra vez para que oremos. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué hay de ti? Una pregunta para ti y para mí, mis hermanos. No podemos dejar que segunda de Timoteo se vaya y sigamos igual. ¿Habrá alguien que quiera rededicar su vida por completo al Señor? Si no estás en Cristo, pues entonces eres de los incrédulos. Necesitas arrepentirte, necesitas creer en el Evangelio, recibir perdón de pecados, confiar en Jesucristo para la salvación. ¿Qué significa eso? Dejar de confiar en ti mismo, en tus capacidades, en tus buenas obras, en tu religión, en tus ídolos, porque nada de eso te puede salvar. El único camino al Padre, según la Biblia, es Jesucristo, ya que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Pero en Cristo Dios estaba juzgando nuestros pecados en la cruz del Calvario, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Cristo resucitó, venció a la muerte, venció el poder del pecado, lo cual es el causante de todos los males de la humanidad, incluyendo los tuyos. Quien está en pecado es esclavo de su pecado. Quien está en pecado está muerto espiritualmente. Pero la palabra de Dios dice en Romanos: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El pecado trae vergüenza, dolor, condenación. Cristo ya lo sufrió todo eso en la cruz del Calvario en nuestro lugar, y hoy ofrece vida eterna. No sé si alguien hoy quiere invocarlo para ser salvo. Si es así, ponte de pie, y si crees todo esto, confiésale, recíbele, ríndete a Él. Y el resto de nosotros, quisieras hoy tomar un paso de confianza en el Señor y decirle: Señor, yo en verdad, el jueves pasado también lo vimos, mis hermanos. ¿Qué dijimos? La explicación era sencilla. ¿Se acuerdan cuál era? Ponte las pilas. Y la aplicación de este texto es igual. Sé que es el final y a mí, la verdad, como cada carta de la Biblia, me ministró a mi corazón la palabra de Dios. Pero piensa en eso. ¿Qué papel quieres tú jugar? Toda esta gente es real, mi hermano. Toda esta gente es real. Es gente como tú y como yo, que tenía sus chambas, que hacían sus cosas. No eran gente que vivía en un convento, eran gente normales, que tuvieron una decisión, que sus vidas, sus energías, su cuerpo contara para la gloria de Dios y para su reino. Entonces yo te invito, mis hermanos, hay mucho que hacer en Calvary. Mira, hay muchas sillas vacías. ¿Cómo me gustaría que estuvieran llenas? No para mi gloria, no para que yo diga qué buen trabajo, no, porque el trabajo es del Señor, pero para ver gente salva. Lo oímos el domingo pasado. Por lo menos hay 100,000 hispanos aquí, mis hermanos. ¿Cuántos sabemos aquí? Pues bien poquitos. Pero somos menos del punto, quién sabe qué %. ¿Qué necesitamos hacer? Ponernos de pie. ¿Cuántos están dispuestos, mis hermanos?
a ser utilizados por Dios. Pero acuérdate, la primera parte no es que te levantes y quieras hacer actividades, no, la primera parte es que con todo tu corazón te entregues al Señor para que Él haga de ti un vaso útil. Acuérdate, Dios no usa vasos sucios, no lo va a hacer. Pero qué hermoso, qué precioso es saber que Dios y su gracia es suficiente para lavarnos y limpiarnos, que hay buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y yo quisiera que esta tarde le pidamos con todo el corazón a nuestro Señor que nos utilice, mis hermanos. Llevamos ya 6 años como Calvary. Créeme, no estoy desesperado. Estoy agradecido con Dios por cómo nos ha sostenido, por todo lo que ha hecho en la vida de ustedes, por tenerles acá. Pero sí creo que hay mucho por hacer, y eso sí me hace quererme levantar cuando veo la necesidad afuera, más cuando salimos a evangelizar. Hay mucha necesidad, mi hermano, mucha necesidad. Y nosotros somos la iglesia de Cristo, nosotros somos la esperanza del mundo, por Cristo, por el evangelio que tenemos en nuestras manos. El mundo no necesita papeles, el mundo no, bueno, sí los necesita, pero a lo que me refiero es, necesitamos más que eso, necesitan a Cristo, necesitan el evangelio y nosotros lo tenemos. Así es de que yo quiero invitarte, mis hermanos, a que te quiero proponer eso. ¿Por qué no oras conmigo más fuerte? Sé que estás orando, pero ora más fuerte. Yo en verdad quiero ver algo diferente en este país, al menos en esta ciudad. Y yo quisiera que nosotros como Calvary y Compañerismo Cristiano pudiéramos levantarnos y hacerlo. Y yo creo que lo podemos hacer. Pero requieres de ponerte en oración, de buscar al Señor. Y entonces nuestros nombres que ya están en el libro de la vida, no sé, dice la Biblia que hay un libro por cada uno de nosotros y ahí va a estar escrito lo que hiciste o lo que no hiciste, con quién te identificas. Otra vez vamos a orar, hagamos un cantito con todo nuestro corazón y entreguémosle al Señor una vez más nuestras vidas. Hemos hecho esta canción como nuestro himno, pero hay que cantársela al Señor con todo nuestro corazón y decirle: lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán, afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad.
Y Señor, bendícenos, Padre, bendice a cada familia, Señor, a cada matrimonio, a cada joven, cada niño, Señor. Señor Padre, regálanos una iglesia, Señor, un pueblo peculiar, celoso de buenas obras, Dios. Y permítenos, Señor, vernos en la gran fotografía que es tu iglesia, Señor, la cual es tan relevante, Señor, que va más allá de esta temporalidad, Señor. Por favor, ayúdanos, Dios. Te entregamos nuestras necesidades, Señor. Sabemos, como dice tu palabra, que tú sabes lo que necesitamos antes de que siquiera salga de nuestra boca, Señor. Pero hay algo que tú nos pides a los cristianos: que busquemos primeramente tu reino y tu justicia divina, y lo demás es añadido. Tú mismo dices ahí que esas son las cosas que los gentiles, los que no te conocen, buscan. Pero nosotros, Señor, sabemos que tenemos nuestro Padre Celestial que nos ama, Señor. Y permítenos, Señor, hoy que terminamos 2 de Timoteo, Dios, haz algo impresionante, Señor, en Calvary. Trae un avivamiento, Dios. Tráenos sabiduría, Padre. Muéstranos qué hacer, Señor. Es tu iglesia. Tú prometiste edificarla, Señor. Y aquí estamos listos, con los oídos atentos, Señor. Hoy aprendimos todas estas cosas, Señor. Y no queremos ser Demas, queremos ser Timoteos, queremos ser Priscilas y Aquilas, Señor. Queremos ser Titos, Tíquicos. Dios, aquí están, Señor. Tenemos otros nombres, Señor. Ahora, Señor, somos Jesúses, Marías, Señor, pero igual eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el día de hoy, Dios, tú amas esta iglesia, Señor, y la quieres levantar. Dios, llévanos con bien a casa. Ponemos en tus manos nuestras vidas el resto de la semana, Dios, y por favor, Señor, danos poder de tu Espíritu Santo, Señor, que podamos ver, Señor, que no tengamos en menos todo lo que nos has dado, Dios. Y te pedimos todas estas cosas en el nombre precioso de Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano.